Bien, vamos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda que vamos a hacer en homenaje a dos miembros honorarios de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, los dos participantes también asiduos de la jornada Chuaki y personas a las cuales, por distintas razones, todos aquí, o la mayoría aquí, hemos, hemos conocido y hemos más apreciado personalmente. Los profesores Roberto Torretti y Newton Sacosta. En esta mesa redonda contamos con la participación del profesor Wilfredo Quesada de la Universidad de Santiago de Chile, la profesora Olimpia Lombardi, que nos acompaña por vía remota, la pueden ver ahí, y, de la Universidad de Buenos Aires, Miguel Álvarez de la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? SADAF además, y el profesor Andrés Bodenbrick, que además que nos ha acogido amablemente estos días de la Universidad de Valparaíso. Entonces, vamos a iniciar esta sesión con la exposición del profesor Wilfredo Quesada. No. Perdón, sí, ok. Perdón. Una aclaración. Primero vamos a hacer las dos intervenciones sobre Sí, 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 y después las dos últimas sobre Newton Marcos. Sí, entonces tengo con ustedes a la profesora Olimpia Lombardi. Bueno, muchas gracias. Y para comenzar, quiero agradecer la invitación a Andrés y por su intermedio a todos los organizadores de las jornadas, porque para mí siempre es un gusto y un honor participar de un homenaje a alguien que tengo tan dentro como Roberto Torretti. Y además, esta vez se conjuga con el homenaje a Newton da Costa, que es alguien por quien también siento un gran cariño, incluso he colaborado con él. Así que para mí hoy el placer y el honor es doble, así que les agradezco muchísimo. Yo no suelo leer en mis presentaciones, pero esta vez voy a hacer una excepción porque el tiempo es muy corto, entonces no quiero pasarme, pero al mismo tiempo quiero poder decir algo que tenga alguna sustancia, como merece un homenaje como este. Así que lo que voy a hacer es, tranquila, voy a leerlo para que lo que diga se entienda. Eh, Bien, comienzo entonces. El término polímata proviene del griego polimatos y significa el que sabe muchas cosas. El término se acuñó en el Renacimiento y fue aplicado paradigmáticamente a Leonardo da Vinci, por razones bien conocidas. En el mundo actual de la hiperespecialización, extremadamente pocos individuos encarnan el ideal del hombre renacentista y su polimatía. Uno de esos casos excepcionales es Roberto Torretti. Su avasallante poder intelectual le permitió no solo formarse de un modo autodidacta en múltiples y disímiles áreas, sino también descollar en todas ellas. Aquí me permitiré recordar el aspecto de la obra de Torretti que me resulta más interesante, sin duda, desde una lectura sesgada por mis propios intereses. Desde mi perspectiva, su mayor aporte consiste en el modo en que conjuga su profundo saber acerca de la filosofía kantiana con los problemas filosóficos de la ciencia actual, en particular de la física. Torretti es un feroz crítico del realismo metafísico, que presupone la posibilidad de conocer el mundo tal como es en sí mismo, desde la perspectiva del ojo de Dios, y que se convierte en realismo científico, tan en boga actualmente bajo diferentes vestiduras, cuando se añade la tesis de que la ciencia es el medio privilegiado para alcanzar ese conocimiento. En sus propias palabras, dice Torretti, los realistas científicos creen que la realidad está bien definida de una vez por todas, independientemente de la acción humana y del pensamiento humano, de una manera que puede articularse adecuadamente en el discurso humano.
creen también que el propósito primordial de la ciencia es desarrollar justamente ese género de discurso que articula adecuadamente la realidad, que, como decía Platón, la corta en sus coyunturas, y que la ciencia moderna esencialmente está logrando ese propósito. Fin de la cita. Por el contrario, como ya señalaba en Creative Understanding, todo conocimiento, incluso el más observacional, se basa en una estructura categórico-conceptual que proviene del sujeto cognoscente. Sin embargo, esto no implica, como temen los realistas científicos, que el conocimiento es una mera invención humana sin sustrato real. Como claramente enfatiza Torretti, Kant señala repetidamente que el propio término fenómeno conlleva una referencia a algo que en sí mismo no es fenómeno, algo que interviene de un modo efectivo en la constitución del objeto del conocimiento. Cita de Torretti. El carácter puramente fenoménico de los objetos de la experiencia no excluye, sino más bien implica una realidad trascendente que les sirve de base y que, aunque incognoscible, no es por ello menos efectiva. Los objetos fenoménicos no son meros fantasmas insubstanciales. La percepción en la que se manifiesta su presencia revela una existencia efectiva. Fin de la cita. Aunque Kant compara nuestro acceso a la realidad con el de un juez, que obliga a los testigos a responder a las preguntas que él mismo considera oportuno proponer, la visión kantiana no fuerza las respuestas. La realidad independiente debe responder en el mismo lenguaje en que se formularon las preguntas, pero siempre puede responder negativamente, haciendo manifiesta su presencia activa. Esta posición, que yo llamaría rompiendo con la tradición, realismo de corte kantiano, le permite a Torretti desmontar las críticas a la noción clásica de verdad por correspondencia entre lenguaje y realidad, según la cual un enunciado es verdadero si se corresponde con un hecho. Los antirrealistas dejan de lado la correspondencia, ya que asumen que lo real es inaccesible. Sin embargo, siempre suponen que lo real corresponde a una realidad en sí, independiente del sujeto. Pero nada fuerza a ello. El hecho al que un enunciado verdadero refiere puede corresponder a cualquier dominio, empírico, formal, ficticio, etc., siempre que esté correctamente definido. Por lo tanto, nada impide que la correspondencia se establezca con hechos constituidos en sentido kantiano. Torretti lo explica de un modo inmejorable. Dice: por mi parte, no logro ver por qué, para tener sentido, nuestra vetusta y excelente noción de verdad como correspondencia, adequatio intellectus et rei, tenga que estar asociada al ojo de Dios, para no hablar de la cosa en sí de Kant. Cuando digo a mi mujer que la llave de la despensa está en la gaveta superior derecha de mi escritorio, no pienso ni por un instante que estoy describiendo lo que Dios ve, o podría existir de la manera descrita independientemente de las condiciones de la experiencia humana. Me doy por contento y considero mi acerto verdadero si mi mujer encuentra en dicha gaveta una llave capaz de abrir la puerta de la despensa. Fin de la cita. Hasta aquí la filiación kantiana del pensamiento de Torretti. No obstante, no deja de reconocer la limitación del pensamiento de Kant. Cito nuevamente a Torretti. Aunque Kant compara atinadamente al científico con un juez instructor que dirige sus preguntas a la naturaleza y fija los términos en que tiene que venir concebida la respuesta, no se pone nunca en el caso de que, frustrado porque las respuestas se contradicen,
las indagaciones se complican y atascan, y en general no parece estar llegando a nada, el juez instructor repiense sus preguntas, modifique las categorías en que deben encuadrarse las respuestas, e incluso cambie las metas de la investigación o los criterios para evaluar sus resultados. Fin de la cita. En otras palabras, el tinglado conceptual con el que construimos el conocimiento no es inamovible, como suponía Kant. Si el tinglado cambia, debe admitirse la relatividad categorial conceptual del conocimiento científico. Esta idea está a la base de la defensa de una particular forma de realismo no metafísico. Nuevamente Torretti. El realismo pragmático, y no la criptoteología nostálgica del realismo científico, es la concepción que mejor expresa la verdadera índole del conocimiento humano y la realidad como la entienden los científicos practicantes. El realismo científico, como es caracterizado por Torretti, es la posición dominante en la filosofía de la física actual. Pero ello no se debe a una superación del pensamiento kantiano, sino que resulta de una ingenua perspectiva precrítica que sencillamente pasa por alto los aportes de Kant a la filosofía. Es precisamente por este motivo que encuentro que el realismo de corte kantiano que profesa Torretti es su más importante aporte a la filosofía de la ciencia de nuestros días. Actualmente, los filósofos de la física en general son físicos en su primera formación. Si bien esto redunda en trabajos que pueden abordar cuestiones conceptuales muy técnicas, muchas veces esos mismos trabajos ponen en evidencia carencias en la formación filosófica básica de los autores. La obra de Torretti, por el contrario, conjuga de un modo inmejorable erudición y sensibilidad filosófica con conocimiento científico experto. Por ello, aún hoy, Roberto Torretti es un faro de cuya luz no deberíamos alejarnos jamás. Muchas gracias. Bien, dejo ahora con ustedes al profesor Wilfredo Quesada. Bien. Bueno, antes de comenzar a plantear lo que quería plantear, como recuerdo a Roberto, quería citar un pasaje de En el cielo solo las estrellas. Es, ¿cierto?, un conversatorio tan profundo que tuvo Roberto con Alejandro Carrasco, y que fue publicado luego por las ediciones de la Universidad Diego Local, donde se nos cuenta de filosófica Roberto, y también solo emocional, porque a veces es emocional, porque se encuentra con Carrasco, pero y quería citar un pasaje que yo creo que es interesante que lo estamos haciendo hoy. El pasaje dice: la naturaleza misma no es un todo, y nuestras vidas lo son solo en cuanto accidentalmente la muerte las completa. Pero mientras no se extinguen, son aún las mejores, un estallido intermitente y pasajero de fragmentos luminosos, como fuegos artificiales. Es decir, en realidad todo esto se veía como ese fuego artificial. Algunos momentos y luego desaparece. En otras palabras, Roberto lo dije como también no le explicaría. ¿Entiendes? Uno lo conoció más o menos, lo conoció más o menos, creo que profundamente, porque tenía 10 límites, ¿no?, para hacerlo muy bien. Pero era un homenaje muy justo, para decir que no es necesario.
Bien, bueno, voy a hablar sobre Roberto y causalidad, porque fue justo sobre lo que hablamos bastante el día con él. Y también voy a seguir uniendo un poco con lo que dijo Olimpia en relación al pragmatismo de Roberto. Pero ese pragmatismo aplicado al análisis filosófico del problema, y en particular sobre el tema de la relación causal. Y al final de su libro Inventar para Entender, libro, como sabemos, que es una traducción y reedición del año 2012 de Creative Understanding, publicado el año 1990, Roberto dedica la última sección a tratar de las causas y de las leyes. Él declara allí su compromiso con una concepción antropocéntrica de nuestro pensamiento causal ordinario. Dice Torretti, el pensamiento causal ordinario es antropocéntrico y depende del contexto. Cómo distinga efectos y qué identifique como sus causas dependerá en cada caso de los usos y creencias humanas y del propósito que se persigue. Y más enfáticamente, la experiencia de ser el autor de un hecho, de obrar haciéndolo, es uno de los ingredientes primordiales de la autoconciencia. El filósofo que pretenda no tener idea de ello, solo logrará hacer el ridículo. No puede ocultársele que nuestro concepto ordinario de causalidad está íntimamente ligado a esa idea, ya sea porque éste se formó como una extensión natural de esa experiencia, ya sea porque el concepto de causa funciona de entrada como la categoría más amplia bajo la cual cae nuestro propio obrar en el mundo. Estas declaraciones antropocéntricas parecen arrancar entonces en el caso de sus concepciones sobre causalidad y causación el año 1990, en la publicación de Creative Understanding. Pues en escritos anteriores no se constata un giro o perspectiva antropocéntrica explícita en su interpretación de la causalidad con las relaciones causales. Sin embargo, directamente se puede rastrear en dichos escritos lo que podríamos llamar los fundamentos de su escepticismo sobre las concepciones no antropocéntricas, de carácter racionalista o determinista de la causalidad. Y esas razones o fundamentos se pueden encontrar ya en su serie de estudios sobre Immanuel Kant, publicado en 1967, y que lo hizo ser reconocido como una autoridad indisputable en lengua española sobre la obra del filósofo de Kant. En la página 601 de la tercera edición de 2005 de ese libro, y comentando sobre la interpretación que da Kant a la categoría de causalidad, Torretti afirma que, si bien es uno de los conceptos básicos que emplea el sentido común para interpretar los hechos, parece dudoso que el concepto ordinario de la relación causal sea el mismo que Kant define como una clase de sucesión conforme a una regla universal. Torretti ofrece contraejemplos obvios como que una multitud lanza piedras contra un cristal a prueba de balas, la mayoría de las cuales rebota hasta que una de ellas lo rompe, lo que nos llevaría a juzgar este hecho como una excepción antes que fruto de una regla. O que la lectura de las novelas de caballería provoca la insanidad mental de Don Quijote, lo que tampoco juzgaríamos como resultado de una ley universal de sucesión que enlaza con necesidad ambos hechos. Esto desde luego plantea un problema complejo para la epistemología kantiana, pues las categorías deben aplicarse por igual en nosotros en la medida en que ellas se expresan como nosotros mismos sintetizamos lo uno en lo múltiple de la experiencia. Torretti sugiere que, aunque admitiéramos que el sentido común vale sin saberlo de un concepto de causalidad equivalente al de Kant, se seguiría planteando para este último que debe dar cuenta con mayor razón de las leyes de enlace universal de la física. Un problema inevitable. El problema es que dichas leyes no expresan, según Torretti, relaciones de sucesión temporal entre eventos singulares, sino relaciones de interdependencia funcional entre magnitudes. Esto es, cito Torretti, las leyes de este tipo no dicen que todo cambio en la magnitud X siga inmediatamente a un cambio en la magnitud Y, o sea, un efecto suyo. Lo que dicen es que cada vez que varía X, también varía Y, y viceversa según la relación funcional que la ley indica. Es natural concluir entonces, como indica Torretti, que solo si se contempla su aplicación técnica es razonable entender estas leyes como leyes causales.
Un ejemplo simple es la ley de los gases ideales, que puede, para cada caso posible de su aplicación, entenderse causalmente, pero no a ella misma entenderla como una ley causal. Algo semejante, afirmó Torretti, ocurre con la segunda ley del movimiento de Newton. Esto sugiere entonces cómo podemos separar, según él, el concepto antropomórfico de causalidad de lo que Kant considera una ley causal, si ésta se relaciona con la categoría de causalidad. Sin embargo, como sabemos, Kant es un resuelto defensor tanto del principio de interacción universal, que sorprendentemente depende, como muestra Torretti, de la aplicación de la acción instantánea a distancia, así como del principio de causalidad aplicable a todo el universo físico. Torretti juzga la aceptación de ambos principios literalmente como, comillas, un gran salto en el vacío de Kant. Y después de hacer la consecuente crítica al principio de interacción kantiano, basado en la simultaneidad absoluta de los eventos, desarrolla finalmente su crítica al principio de causalidad, si éste ha de entenderse como la aplicación de un determinismo estricto aplicable a todo el dominio de los fenómenos físicos. Para ello, en el texto de 1967, es decir, en el Kant original, Torretti sugiere, pero más allá de Kant, que, comillas, la fantasía optimista de creer en tal determinismo se terminó basando en la confianza desmesurada de los físicos del siglo XIX en que la aplicación de los sistemas de ecuaciones diferenciales para determinar los estados de movimiento de un cuerpo, mediante el conocimiento de su posición y su momento cinético, se podría extender al dominio de toda clase de fenómenos, ya sean macro o microfísicos, para los cuales no se encontraba en ese momento una explicación causal adecuada. Eso lo llama Torretti fantasía optimista. Para tales fenómenos, apelando a nuestros sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales, y que posteriormente Torretti va a denominar sistemas GED, deberíamos encontrar entonces soluciones únicas de sus respectivos estados mediante su adecuada integración si conociéramos su posición y su momento cinético. La mecánica cuántica, por supuesto, ha echado por tierra esa fantasía optimista porque habla de leyes que no permiten fijar ambas variables por definición, y Torretti, el año 67, lo resalta para desbancar también esta última ilusión kantiana. Pero lo hace con cierta mesura. Él dice ahí, comillas, esta imposibilidad, como puede verse, no obedece a que el principio de causalidad haya perdido su validez, sino a que no es posible determinar con precisión las características en que se apoyaba su aplicación en el campo de la mecánica. Así, no es que en el nuevo dominio haya magnitudes que no puedan determinarse y cuya evolución no pueda predecirse con entera exactitud, pues su valor no mide hechos singulares efectivamente observables, sino la probabilidad de que tales hechos ocurran. Sin embargo, concluye Torretti en un ánimo más mesurado, que más que, comillas, de una crisis de la causalidad, esto es el principio causal, se trata aquí de la quiebra del viejo principio metafísico omne est omnimode determinar, que ya Kant, según Torretti, sostenía que no vale para un fenómeno. Esta contención kantiana de Torretti, sin embargo, se modifica ya en la revisión de su Kant, que realizó el año 2005, en donde en una nota agregada de ese año indica que ya no está de acuerdo con él y con aceptar la sinonimia habitual entre causalidad y determinismo universal. Reminiscente, por supuesto, este último, del determinismo de Laplace. Señala entonces que dicho cambio se registró en justamente el Creative Understanding del año 90, que cita al comienzo, por su revisión en español, que se conoce como Inventar para Entender, del año 2002. En ese texto, Torretti ya no condena a los sistemas o procesos gobernados por ecuaciones diferenciales por ser abusados, por así decirlo, por el determinismo, sino a la doctrina filosófica detrás de este, que en cualquier universo físico, newtoniano, minkowskiano, de relatividad general o cuántico, está destinado, según él, a fallar. En todo caso, aquí quiero hacer una digresión, porque en realidad, en este punto, Torretti hace una explicación más bien de carácter físico, pero si uno ha leído bien algunos de los artículos del año 80 y luego el artículo del año 2006, causalidad, intervencionismo y determinismo, en realidad Torretti no pierde tiempo en agregar que esta confusión entre causalidad
entendido como, digamos, el estudio de la evolución de sistemas de acuerdo a ecuaciones diferenciales, y el determinismo universal tiene una motivación teológica. O sea, eso es lo que está de fondo, o sea, ¿no? Y dice algunas cosas realmente fuertes acerca de eso. Pero en realidad aquí me estoy atendiendo más bien a la investigación filosófica o de filosofía de la ciencia. Él concluye entonces que la física matemática no puede sufrir de mérito alguno por culpa de los sueños de un demiurgo determinista, pues, comillas, su meta, la física matemática, no, su meta es entender la necesidad natural donde la hallemos, no servir al capricho de un moderno procusto empeñado en entenderlo todo como un producto de la necesidad. Cierra de comillas. Hecha esta primera declaración, Torretti ahora se propone, más allá de su interpretación de Kant, especificar cómo es posible recuperar las nociones causales desvinculándolas finalmente de cualquier expresión matemática de determinación. Esto llevará finalmente a abrazar el antropocentrismo y comenté al inicio de mi texto. Pero al asumir esta visión nueva de lo causal, Torretti, en vez de desarrollar una posición reductivista, excluyente, totalizadora, radical, mostrará lo que uno podría llamar una actitud analítico-pragmática consecuente para tratar este asunto filosófico, es decir, en línea con su propio pragmatismo. Para ver esto con claridad, debemos remitirnos de nuevo a The Age Understanding, del año 90. Ahí Torretti vuelve a insistir que debemos rechazar la tendencia de la ley natural a considerar que el estudio de la evolución en el tiempo de sistemas físicos, mediante procesos o sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales, comillas, forman una cadena causal en la cual cualquiera de los estados sucesivos están ligados como causa, el estado anterior, y efecto posterior. Esta asociación explicaría a su juicio la trillada asociación entre causalidad y ley, que Torretti, como ya dije, ya había deplorado en su caso. El estudio de sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales puede permitir determinar, según Torretti, leyes, pues ellas capturan efectivamente sucesiones o regularidades sujetas a ley, pero no pueden cubrir lo que intuitivamente debemos ponderar como causa, causalidad o vínculo causal. Así, Torretti ahora sugiere, por un lado, entender el estudio del pensamiento causal ordinario, esto es lo que llamamos en contextos experienciales o fenomenológicos accesibles a los agentes humanos, y, siguiendo los antecedentes etimológicos griegos de la palabra, lo que llamaríamos, digo, causa o relación causal, como una forma de etiología, una etiología preeminente. Por contraste, el estudio de las regularidades mediante sistemas o procesos gobernados por ecuaciones diferenciales sugiere ahora Torretti, y hecha la distinción anterior, sugiere llamarlo nomología. Es decir, la etiología por una parte y la nomología por otra. Ahora bien, ambos tipos de pensamiento claramente parecen muy diferentes, al menos por tres razones. La primera es la simetría de una relación causal genuina, que no se aplica a la relación que une dos estados sucesivos de un sistema gobernado por ecuaciones diferenciales. La segunda diferencia concierne a la continuidad o discontinuidad. En palabras de Torretti, comillas, la principal discrepancia entre la etiología del pensamiento causal ordinario y la nomología de las ecuaciones diferenciales consiste en que ésta presupone continuidad, mientras que aquella depende de la consideración de secuencias de términos discretos. La tercera diferencia se relaciona justamente con el antropocentrismo causal que aparece asumiendo con vigor Torretti a contar, como dije, del año 90. Este antropocentrismo debe ser sensitivo al contexto, por una parte, y guiado por creencias y propósitos. Esto es lo que normalmente llamamos el aspecto agentivo del pensamiento causal. Además de este aspecto agentivo, Torretti agregará posteriormente, aunque ya se deja ver en algunos pasajes del texto del año 90, otro que desde la obra de Kim Woodward, hacer que las cosas ocurran, parece connatural al agentivo causal, esto es, el intervencionismo causal. En palabras muy simples, cada vez que constatamos que se instancia una relación causal en el mundo, del tipo que sea, hay un agente causal, idealizado o no, que realiza una intervención en aquel, de modo que
dada una intervención o alteración sobre un factor, cualidad o variable destacada, obtenemos una alteración o efecto sobre otro factor o su distribución probabilística a condición que el resto de los factores relacionados no se alteren. En palabras más rotundas de Torres, vuelvo a repetir, la experiencia de ser el autor de un hecho es uno de los ingredientes primordiales de nuestra autoconciencia. El filósofo que pretenda no tener una idea de ello solo logrará hacer el ridículo. Cierro de comillas. En la misma línea, en un artículo del año 2006, Causalidad, Intervención y Feminismo, es este aspecto tan intuitivo, según él, lo que debería llevarnos a concluir que, comillas, excluir la causalidad de la descripción científica del mundo y de la elucidación filosófica del objeto de la ciencia tiene que parecer ahora muy ridículo. Cierro de comillas. Dadas estas diferencias, parece inevitable concluir entonces en una forma de exclusión en el ejercicio de ambos pensamientos, el etiológico y el nomológico. Sin embargo, es en este punto en donde Torretti hace un giro analítico pragmático en el tratamiento general del asunto. En su opinión, el mismo antropocentrismo causal ofrece una vía para encontrar una conexión natural entre ambos. O sea, que eres siempre guiado por consideraciones básicamente pragmáticas y se aplica sin exclusión a todo ámbito agentivo, incluyendo, por cierto, aquel en que debemos escoger un modelo, por ejemplo, gobernado por ecuaciones diferenciales particulares, para representar un fragmento de la realidad. Sin embargo, pese a esta diferencia, se puede mostrar que en la vida real estos dos tipos de pensamientos pueden funcionar acopladamente. Torres dice, pueden funcionar juntos bastante bien. Si uno quiere asegurar un efecto E, se puede hallar un proceso, gobernado por una ecuación diferencial, que obtendrá E a partir de condiciones iniciales o de frontera, que puede ser concebido como un conjunto C de los factores a ser posiblemente alterados por un acto intervencionista externo A, sin que, si ese fuese el caso, la sucesión de eventos gobernados por la ecuación a que podría dar origen la alteración de los miembros de C, que llevará al efecto E, deba entenderse como una cadena que explica causalmente el proceso. No debo interpretarlo causalmente. Así, aquí Torretti toma finalmente una actitud pragmática que concibe de manera armónica ambas formas de lidiar con la cuestión de especificar o de obtener mayor comprensión o entendimiento del mundo, que es la motivación fundamental de su libro Inventar para Entender. Y esto para Torretti se aplica en los ámbitos experimentales por igual. El experimento, dice Torretti, comillas, tiene que haber sido armado por seres humanos y arrojar resultados de que ellos puedan tomar nota. Cierro de comillas. Así, en la práctica científica experimental obtenemos una doble interfaz que se refleja nomológicamente como las condiciones iniciales de la evolución del sistema gobernado por ecuaciones y el estado final al que lleva dicha evolución, pero también se refleja causalmente como aquello en que el experimentador hace, ejecuta o interviene y, comillas, como aquello que logra haciendo. Cierro de comillas. Por tanto, en el centro de la física para Torretti, como en otras áreas de la vida, disponemos de más de una manera de pensar, y la elección dependerá de los propósitos que se quiera que sirva cada tipo de pensamiento. Y finalmente, en el tono pragmático y renunciable de su última filosofía, Torretti termina concluyendo que un reconocimiento de la diferencia profunda entre la etiología y la nomología, pero también de sus roles complementarios en la física y en la ciencia, comillas, nos servirá mejor que los manidos intentos filosóficos por retocar a aquella para que se parezca a esta. Muchas gracias. Bien, a continuación se dirige a ustedes el profesor Andrés Born, más amigo de Taín. De los dos. Las dos. Mueve un poco la cámara. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero voy a decir una cosa como coordinador general de estas jornadas que dio origen a esta mesa. Y esto es importante porque el año pasado, hablando con el profesor Cristian Soto, me dijo que era importante hacer un homenaje en la jornada aquí al profesor Torretti, y aquí estamos haciendo un homenaje al profesor Torretti. Y por otro lado, Miguel Álvarez, cuando murió Newton da Costa, que fue en abril de este año, me escribió diciendo que habría que hacerle un homenaje al profesor
Newton da Costa, así que los culpables de esto, o los artífices intelectuales de esto son Cristian Sordo y Miguel Álvarez, y nosotros lo que hemos hecho es implementar eso, le agradezco a Limpia, el acertado, a Wilfredo, pero la idea es, y esto es importante, que la jornada Chucky está a la disposición de la comunidad que trabaja en estas áreas en Chile para recoger estas cosas. En la jornada Chucky no somos muy dados a dar homenaje, yo creo que es la primera vez que hacemos cosas. Y aparte de todos los homenajes a Rolando Chucky, eso hemos hecho en todas las versiones, pero... ¿Cómo? Carlos Pablo. Carlos Paulaza. No, claro, a Carlos Paulaza, pero es ya otra cosa más interna de nosotros. Muy bien. Y la pregunta es interesante, bueno, ¿por qué no lo hacemos si lo hacemos y no sé qué? Pero en este caso es particularmente interesante. ¿Por qué hacer homenajes a dos personas que no quieren homenajes? Y eso es súper claro. Y en el caso de Newton Costa tuvimos que esperar a que muriera. En el caso de Torretti, un caso muy particular, conseguimos que fuera el miembro honorario de APIC y tú tuviste que convencerlo especialmente para que viajara para ir a recibir su condición de miembro honorario. Y no le gustaban los homenajes. Y a Newton... Por eso, ahí se lo digo, que tú tuviste que convencerlo que ir especialmente a darle esa condición. Y en el caso de Newton da Costa la cosa es aún más dramática. Si ustedes buscan en internet, ya yo busqué, hay un homenaje que le hacen en México a la Sociedad Mexicana de Lógica. Y le hacen el homenaje y todos hablan. Rodrigo, de distintos personajes que están ahí, todos hablan y consiguieron, no sé cómo, que Newton da Costa estuviera conectado por Zoom, porque hace mucho rato no fue a ninguna reunión, y estaba ahí Newton da Costa y escuchaba y como que le daban la palabra y él decía, no, estoy muy emocionado, no quiero decir nada. Y eso, yo incluso fui invitado a un congreso que se realizó en Río de Janeiro, organizado por Yannick Spesio, que era en homenaje al 80 cumpleaños de Newton da Costa. Todos fuimos ahí y Newton da Costa no quiso ir de Florianápolis a Río de Janeiro y todos quedamos ahí haciéndole un homenaje a Newton da Costa en ausencia, así que había que esperar que Newton da Costa muriera para hacer el homenaje y él tenía una actitud y se emocionaba y tenía distintas cosas que hacer. ¿Por qué no hacerle homenaje? En esta casa tenemos muchas razones para homenajear a Newton da Costa y uno de esos fue particularmente que conseguí, voy a decirlo en términos personales, aceptar que fuera invitado a la jornada de Chucky que realizamos en Concepción, ya no me acuerdo en qué año, 2007, conseguí que viniera y les puedo contar, y toda la operación, todo organizado, y 3 días antes me llama por teléfono y me dice, Andrés, yo creo que no puedo ir a esto. Y yo, ¿por qué? No, es que tengo un examen que me tengo que hacer como en 3 semanas más. Y yo, pero profesor, si está todo organizado, está todo listo. Y bueno, afortunadamente lo convencí y ahí trajimos a Newton da Costa. Y entonces lo trajimos para la jornada de Chucky y lo pudimos traer a la Universidad de Valparaíso, dio conferencias, fue una cosa bastante importante. No, claro, él tenía todo un problema con la comida, era toda una historia, pero ahí estamos, él tenía sus peculiaridades. Y entonces yo lo que voy a hacer es algo bastante general de ciertos aspectos sobre su obra, y después Miguel va a profundizar en discusiones más contemporáneas sobre la lógica parapsíquica. Entonces yo no quiero tampoco agobiarlo con mucha información, así que voy a hacer algo que es particular, que es mostrarle 3 cosas. Ayer estuve buscando imágenes, sugerencia, busque de Andrés, busque imágenes en internet y encontré mejor que imágenes, video. Entonces lo que voy a hacer después es ponerles una película que se hizo sobre esto, donde se lo entrevista largamente y entonces ustedes lo van a ver ahí, Newton da Costa caminando y tal, y esa película comienza de una forma interesante. Dice que cuando era chico era muy tímido y como que no hablaba y la mamá se preocupó. Y entonces decidió llevarlo al médico, que pasaba con este niño que no hablaba, que no decía nada, no sé qué. El médico lo miró, era flaquito, dice que era tímido, lo miró, lo examinó y muy seriamente el médico le dijo, mire, yo creo que él tiene un retraso, que no va a poder completar los estudios, no sé a dónde va a llegar, pero yo creo que aquí la cosa está muy difícil, digamos. Eso lo cuenta Newton da Costa y la mamá dijo, yo no le creía al médico, le dije que estaba equivocado.
Y no lo creo. Pero en esa les voy a mostrar ahora otro que es interesante, donde se cuenta algo que es interesante de su vida porque él estudió ingeniería, igual que Wittgenstein, por si acaso. Estudió ingeniería y estudiando ingeniería, vueltas de la vida, terminó trabajando en la empresa del suegro, haciendo no sé qué, tenía no sé qué empresa del suegro, y él trabajaba como empresa del suegro, y él decidió paralelamente estudiar licenciatura en matemáticas. Y estudió licenciatura en matemáticas y siguió estudiando, y finalmente decidió hacerse académico en matemáticas en la Universidad Federal de Paraná. Y entonces ahí pasó a ganar la mitad de lo que ganaba como ingeniero en el trabajo con esto. No sabemos cómo habrá sido la reacción de la señora, se llama Neusa. Y además hay una historia entretenida que hay una mosca que tiene el nombre de la señora, porque en algún momento hizo alguna cosa con alguien de biología y había que descubrir una mosca que no estaba registrada y le puso el nombre de la señora a la mosca. Yo lo que por la anécdota ahí, digamos, pero hay distintas cosas particulares sobre la vida de Newton. Hay una mosca que se llama en latín los éticos. Entonces les voy a mostrar solo 3 sitios web, pero un poco para que veamos, porque está lleno de información sobre Newton da Costa, por eso es que voy a hacer esto. Y voy a compartir en Zoom. A ver si me funciona el micrófono. Bueno, entonces ese es un texto que lo organiza la Fiespi, que es una investigación en Brasil, donde se cuenta la historia, se cuentan los principales estudios, el desarrollo de Newton da Costa, se los recomiendo mucho. Ahí está la historia y sus estudios y todas estas cosas, y la influencia que tuvo en muchas partes, así que eso es ampliamente recomendable. Está en inglés y en portugués, así que esto se nota que tiene que ver. Si uno busca ahí además otro donde dice que el intelectual más importante de Brasil, hay muchas cosas ahí obvias dentro de todas estas cosas que se importa relevar en Brasil. ¿Dónde está? Ahí estamos. Sin duda en Brasil lo han relevado una y otra vez a Newton da Costa, pero ahí están los datos para no latearlos un poco con la colección de datos, pero ahí está muy bien puesto. Y además, lo que es más interesante es que hay una entrevista donde se habla bastante de filosofía. Olimpia, ¿estás viendo la pantalla? Ya, perfecto. Entonces ahí Perfectamente. está, muy bien. Entonces ahí está la entrevista y él plantea distintas cosas y tal, y es especialmente relevante. Entonces voy a dejar de compartir esto, yo creo que tengo que hacerlo así, y me voy a ir a otra pantalla. Hay gente que le gustan mucho los indicadores académicos. Entonces, Newton da Costa es un buen caso de qué pasa con los indicadores académicos. Entonces busqué en Google Scholar y ahí tienen a Newton da Costa, con una muestra enorme de toda su producción y todo el impacto que ha tenido. Y lo más bonito de todo, para mis efectos, yo hice mi tesis sobre la lógica para consistente, es que el primer texto es la divulgación en el mundo de la lógica para consistente. No es el primero, porque es del 74, como bien dice, él comenzó a publicar el año 63 en una revista en Francia, muy famosa, fue publicando sucesivamente, y publicó un libro que era una tesis de cambio de jerarquía de profesor en la Universidad de Paraná, que se llama un sistema formal inconsistente, que está publicado, pero esta es la divulgación en el mundo donde se permitió. Y hay toda una historia, quién lo hizo primero, hay todas esas cosas, pero este es el texto más importante de la lógica para consistente, y está ahí. Pero ahí es solo para que lo vean, ustedes lo pueden ver. Ahí están libros, algunas cosas que yo voy a mencionar ahora, con Stephen French. Stephen French fue mi director de tesis, hicieron muchas cosas. Este libro que publicó en portugués y que fue traducido en la Universidad UNAM y desgraciadamente no se puede vender. Y aquí está. Y algo que ustedes pueden ver, no van a ver los títulos y todas esas cosas. Hay un librito verde que está en la biblioteca, donde está toda la bibliografía de la obra de Newton da Costa hasta el año 96, en detalle y todas esas cosas. Pero lo que ustedes se pueden dar cuenta, y esto es muy importante, con la cantidad de gente con la cual escribió Newton da Costa. Y escribió con un montón de gente, y yo siempre he tenido que la teoría en cierto sentido que Newton da Costa, y él lo decía también, era medio Bourbaki, porque él sí era de carne y hueso. Bourbaki es una historia que te la cuento después, pero era medio Bourbaki, pero él efectivamente trabajaba con la gente, pero trabajó en una cantidad de temas impresionantes, y de eso les voy a hablar ahora, y hablaba en una diversidad de temas en un lado y en el otro lado,
Y él siempre tenía la perspectiva, me quiero meter en este tema, me voy con un especialista y tratamos, y esto es muy importante, y vamos a publicar en las mejores revistas del mundo sobre eso. Y lo hacía así siempre, y tomaba, hacía sus textos con especialistas y mandaba y tal. Entonces hay cosas que le encantaban, y yo les puedo contar que a él le gustaba la lógica para consistente, pero no tanto. Porque él sentía como que quedó dominado por la lógica para consistente y él hizo muchas otras cosas. Ninguna tuvo tanto impacto como la lógica para consistente, pero él quería que las otras cosas tuvieran. Él creía que con Doria, voy a mencionar eso, había encontrado algo parecido al teorema de Gödel, pero para la física. Y le daba y le ponía, pero bueno, eso es historia, pero él escribió con muchas personas y bueno, y podemos, a ver si puedo hacer eso. Sí. Entonces ahí lógica para consistente de óntica, lo pueden ver, o sea, ahí está. Gödel's Way con y Shaitin, que ha venido acá. O sea, él trabajó con una cantidad de gente en todo tipo de temas. Con Chuck, ¿no? Aparece. Bueno, es que ya voy para allá, por si acaso, ya voy para allá. Entonces, esto para que lo vean, ya están las citas, las referencias que se hacen, todo eso, y Newton da Costa, sin duda, es un caso muy impresionante de tener un impacto en muchos lados. Y entonces, ahora ya, para hablar tanto, voy a compartirles esto. Newton da Costa, in the flesh. Ahí está el título, véanlo, es hora y tanto, pero vale la pena. Pero tiene su entrada, está en inglés, si alguien quiere leer mejor eso, a lo que yo voy a decir, no hay problema. Pero ahí está, y ahí está Newton da Costa. ¿Lo dejo así o lo pongo en pantalla completa? No, mejor así, ¿no? ¿Cómo? Ponlo más adelante, donde sale el video. Ah, sí, no, si ya sale al tío. Ahí aparece. In the flesh. Como dice Miguel Orellana. No, pero está durante todo el rato, pero está Newton da Costa. Y camina por distintas partes y hace comentarios sobre distintas cosas. Entonces ahí lo tienen. No fotos, sino videos. No sé cuándo lo hicieron exactamente, pero debe ser como hace 5 años y tal. Estuvo muy bien tenido. Ahí aparece que es el intelectual más importante y todas esas cosas. Pero bueno, esto es para que, mientras yo diga lo que voy a decir, ustedes lo vean ahí. Van a ver que aparece Newton da Costa mucho tiempo. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer referencia a los principales aportes de Newton da Costa en distintos aspectos. Y muchos pueden conocerlo, pero ya que esto es un homenaje y que se tiene que hacer, entonces lo voy a hacer. Y antes de eso tengo que poner la nota personal. Yo, afortunadamente, gracias a una profesora de la Universidad Nacional de Colombia, organizó un seminario en la Universidad Nacional de Colombia y invitó durante un mes a Churrón y a Newton da Costa. Y los puso en un hotel en Bogotá. Y entonces ellos dos almorzaban solos. Entonces yo me colé en los almuerzos y tuve a Newton da Costa y el Churrón durante un mes para hablar de lo que fuera. Y con Newton da Costa más tiempo y fue toda una experiencia muy interesante, digamos. Y de ahí yo lo conocí. Ahora, debo decir que yo antes fui a la Universidad de San Pablo a buscarlo y fue súper amable y me recibió, gracias a Itaú todavía no fue. Y de ahí tuve siempre una relación personal con él bien particular. Y yo muy respetuoso de dejarlo ahí tranquilo porque él tiene su mundo y tenía sus peculiaridades, pero sin duda era un personaje de aquí muy cercano en distintos sentidos. Y ahí voy a mencionar algo para que no se me quede en el tintero. Él decía muchas cosas, pero algo que repetía mucho es que él tenía 2 hermanos intelectuales. Y lo repetía, yo estoy seguro que no eran solo 2, pero puede que haya habido más, pero al menos 2 hermanos intelectuales, y que uno era Francisco Miró Quesada, el cual le sugirió uno de los 3 nombres de la lógica para consistente, y el otro era Rolando Chuaki. Y entonces Rolando Chuaki lo invitó sistemáticamente a la Católica Matemática, a todo tipo de congresos, y estamos en el libro que ustedes publicaron, está lleno de fotos donde aparecen profesores Rolando Chuaki, y tenían una interacción permanente. Y yo, de hecho, yo llegué a hablar con Rolando Chuaki, porque Newton me dijo, vaya a hablar en Chile, Rolando Chuaki me dijo, no, Rolando Chuaki, tienes que conseguir trabajo en la Universidad del Paraíso, ahí es donde se hacen estas cosas, y aquí está. Para bien o para mal, ya voy a cumplir como 30 años, digamos. Pero tenía una relación muy cercana con Rolando Chuaki. Obviamente, cuando vino a las jornadas en Concepción, habló de Chuaki, lo importante de su vida y lo importante que era Chuaki, pero eso lo digo en general. Tenía amigos en todos lados, tenía muchas cosas. Bueno, entonces voy
a los temas principales. Obviamente, lógica para consistente. Obvio, libros escritos sobre eso. Hay que aclarar, y esto es muy importante, que antes de Newton da Costa hubo precursores de la lógica para consistente, hemos escrito sobre eso, y está Jaskowski, que es un polaco que anda dando vueltas, que además, cada vez que se hace un congreso y alguien dice algo sobre lógica, y hay un polaco, el polaco levanta la mano y dice, un polaco no sé qué, ya hizo eso en no sé qué texto, y entonces Jaskowski es el caso de la deducción natural que de Gensen, y además que es tramposa porque la deducción natural tenía un axioma. Jaskowski ya había hecho un sistema de deducción natural, el 32, el 31, no sé. Y entonces hay unos textos de Jaskowski del 48, de la lógica discursiva, y que Newton da Costa no sabía, pero después lo tomó como un antecedente que es importante. Ahora, lo que hay que decir es que Newton da Costa hizo el primer sistema axiomático de lógica para consistentes. Eso no tiene ninguna duda. Eso algo va a tener que ver con lo que dice Miguel. Eso es. Pero lo interesante de Newton da Costa es que no solo él hizo esto en esta tesis que le digo de update, sino que inmediatamente comenzó a trabajar con otras personas. Y eso es muy importante, y especialmente con Aida Ruda, con la cual publicaron casi todos los textos de los 60, y después Italo Ottaviani, Walter Carnielli, Alves, que murió, y muchos otros. Desarrollo de la lógica para consistente, Ottavio, bueno, hay mucha gente metida ahí, teoría de conjuntos inconsistentes, entonces. Ese es un tema, probablemente Miguel va a hablar más sobre eso. Algo que era muy importante, como les dije, para Newton da Costa, era el fundamento de la física, que lo hacía con Doria, y él creía que ahí estaba tocando con el mono al palo, como se dice. No tuvo tanto, pero apareció en la revista Nature, y él se enorgullecía mucho eso porque siempre tuvo esa cosa de científico, de datos concretos. Los que somos más de filosofía tratábamos como que se enganchara con una cosa de filosofía y tenía siempre una resistencia. Pero, a pesar de eso, escribió muchos textos de aspectos filosóficos relacionados con la lógica para consistente. Y ahí a mí me molestaba un poco, dependía de con quién lo hacía, un poco cómo iba la posición filosófica. Para mí, oiga, pero no sé qué, acá. Ahí lo ven, ahí dice que habla de la dialéctica marxista y que puede ser y tal, distintas cosas. Y mira, oiga, pero su posición, y por eso yo tengo una entrevista en mi libro donde trato de aterrizarlo y ahí se me escurrió más o menos porque no sé qué. Y acabamos en el Congreso Mundial de Filosofía, se hizo una mesa de homenaje a Newton da Costa, homenaje, no sé, pero era sobre la lógica para consistente, y ahí Ottavio Bueno habló, y siempre ahí está la posición sobre un tema candente que es la existencia o no de contradicciones reales. Ese es un tema muy importante en la discusión de paraconsistencia. Ahí viene la posición. Ottavio, yo creo que bien, cree que Newton da Costa no tomaba una posición a esa, pero te dejo ese tema. Filosofía de la ciencia en general. Newton da Costa se preocupó de la filosofía de la ciencia en general de forma muy directa, y eso se expresa en el libro El conocimiento científico, que es interesante, está aquí en la biblioteca. Y eso trabajó con Stephen French, con Ottavio Bueno, y con con el profesor de Campinas, ¿cómo fue? Decio Krause, con Decio Krause, muchos, de Campinas no, de Santa Catarina, que trabajó en muchos temas sobre fundamentos de filosofía de la ciencia, algo que es muy grande, que desgraciadamente se conoce poco. Tenemos el proyecto, ¿no?, de traducir ensayos sobre fundamentos de la lógica. ¿Está ahí? Sí. Muy bien, qué bueno. El proyecto realizado, escribió un libro de los 80. Ya. Por eso, la edición original en portugués creo que es el 80, yo lo tengo en una fotocopia. Ahí escribió ese libro y reflexiona sobre fundamentos de la lógica en general. Habla un poquito de lógica para consistentes, pero no tanto. Habla de la lógica en general, y eso es muy importante. Y ahí Jan-Yves Bessiot también lo tradujo al francés, y ha sido importante, y el trabajo que ha hecho sobre fundamentos. Pero voy a hablar de dos aspectos que son importantes y desconocidos. Pero antes de esto quiero mencionar, porque él lo menciona ahí, y él hacía mucho énfasis que no le dijera Newton da Costa, sino él hacía mucho énfasis que le dijera Newton Corneiro Alfonso da Costa. Sí, pero ya había que ponerle Newton. Y el da Costa con minúscula, no con mayúscula, toda mi historia. Y yo creo que la historia de eso es que él tuvo un tío, que era el hermano de la mamá, que era profesor de filosofía, que se llama Alfonso Carneiro,
y que ese tío le regaló, tuvo discusiones y le regaló el discurso del método, y le regaló un libro de Quine, Fundamentos de la Lógica, y algo de Kant. Ese tío lo marcó de alguna manera bien particular, y ahí les voy a hablar de eso. Bueno, lo digo al tiro. Algo muy característico, si ustedes lo ven, hay muchas conferencias de Newton da Costa que están ahí grabadas y no sé qué, y Newton da Costa siempre hacía la misma gracia. Yo venía a hablar de la mecánica cuántica y la relación con no sé qué, pero decía hacer otra cosa. Entonces los organizadores lo miraban con cara de ya, y entonces lo dice varias veces, yo vengo aquí a romperles las certezas a ustedes. Y todo el público que estaba ahí, él comenzaba y sacaba su ejemplo, sus cosas raras y su felicidad, que la gente cambiara y se sintiera, digamos, como modificada en sus creencias, y eso lo disfrutaba él mucho, usaba la imagen del tábano, le gustaba eso, y a la gente, usted cree esto, y entonces no, es de esta otra manera, y ahí yo creo que lo del discurso del neto y la discusión se vuelve particularmente relevante. Muy bien. Los dos aspectos poco conocidos y que son importantes resaltar, a mi parecer, uno es que en su juventud, me lo dijo con estas palabras, se había dedicado 10 años de su vida a la lucha por la liberación latinoamericana. Gastó 10 años de vida y compromiso político por un partido político, ya se puede imaginar cuál es, de compromiso, y viajó por toda Latinoamérica y aprendió muy bien español, hablaba muy bien español. Y estuvo 10 años en esa hasta que decidió abandonar eso. Y otra que se conoce menos, y les voy a contar una infidencia, va a quedar grabado, es que, bueno, no sé, esa sí se conoce, hay una conferencia, le encantaba la literatura, le preocupaba la literatura, era un tema central para él, pero lo que no se conoce mucho es que escribió un libro de poemas con seudónimo. Y publicó el libro de poemas con seudónimo, no les voy a decir el seudónimo, pero escribió un libro de poemas con seudónimo, y era ese otro lado de él, que la literatura le parecía algo fundamental. Así que, y él a veces miraba, tenía estas cosas como decir, ¿Cuál era el seudónimo? no lo voy a decir. Porque, ojo, debo decir que él no me lo regaló como, mira, este es mi libro de literatura, de poesía, sino, mira este libro de poesía. Pero a él le encantaba y todas estas cosas, y citaba ese libro. Si uno lo mira con cuidado, cita ese libro. Les doy una pista, tiene un apellido sueco. Así que, muy bien. Y termino con esto diciendo, pero lo más impresionante de Newton da Costa es la capacidad que tenía de vincular gente, de atraer gente, de que la gente trabajara con él, de aceptar gente, de meterse en temas. A todos nos recogía, a todos nos acercaba. Y a veces los que trabajamos estos temas, y ese es otro tema que vamos a hablar, queríamos que el tipo peleara, porque teníamos nuestra pelea con Pris, y todos nos sentíamos como huérfanos, porque él no peleaba con nadie. Era brasileño, tú ven, aquí no peleaba con nadie, y recibía gente, y mientras más gente, y tuvo una capacidad de tener impacto en la gente. Y lo de México es súper impresionante. Uno ve un montón de mexicanos del otro lado del mundo, habrá ido varias veces a México, un montón de gente impactada por su obra, y que él no sabe, y él cómo se sobrecogía con esto, de dónde salió el precio de la lógica para considerarla como mucho todo esto. Obviamente, lo repetía mucho, el año 91 en el subject de matemática oficial apareció lógica para consistente como tema y no sé qué, y él siempre, pero creó impacto. Y eso, y esto es una cosa que es interesante, yo creo que reflexiones mías sobre la filosofía en América Latina, es una contraejemplo de algo que nos pasa a muchos. No vea a quien lo vea, que hacemos cosas y que muy poco impacto en otros lados. Newton da Costa tuvo la suerte, tuvo la varita, tuvo algo que cruzó en eso y produjo impacto en muchas partes, o sea, Australia, Europa, Estados Unidos, y lo hizo de una forma completamente desinteresada, y esto lo quiero enfatizar, porque hay gente que busca sus carreras y quiere proyectarse, y él lo hacía de una forma de mandar las publicaciones y hacer, y siempre decía, lo importante es escribir las cosas y que estén bien, y hay que trabajar, siempre decía, hay que trabajar, hay que juntarse, trabajar. Y tuvo una capacidad de convocar a una cantidad enorme de gente, y por eso digo que es medio burro aquí, porque a veces decía una cosa y a veces decía otra, entonces uno decía, oiga, ¿pero cuál es? No, las dos.
Creo en contradicciones. El problema. Pero humanamente una persona que tenía sus limitaciones, les digo lo de los viajes y tal, pero hacía el esfuerzo para acercarse a la gente, para proyectarse sobre la gente, y sin duda tuvo un impacto que no fue solo en Latinoamérica, pero fue especialmente en Latinoamérica. Por eso en Latinoamérica Latina somos muchos los que fuimos impactados por su obra, y nos ha marcado, y obviamente habrá jornadas en Newton da Costa, hay un premio en lógica en Newton da Costa, pero sin duda un personaje que marcó una época y yo creo que es muy importante y en el cual en Latinoamérica tenemos que aprender mucho, y debo hacer énfasis, y privilegió Latinoamérica. Viajaba para Latinoamérica, hacía todas estas cosas de esta discusión política, la pasó eso. Bueno, esa era mi presentación general, y ahora Miguel va a hablar cosas más técnicas. Bien, bueno, como decía Andrés, yo lo que voy a hacer es hablarles un poco de qué pasó con la paraconsistencia después de Da Costa. O sea, después de que él escribió. Claro, o sea, después de que apareció, vamos a decir, o sea, después de la obra, si no habría que hablar de los últimos 3 meses y es muy poco que decir. Pero quiero terminar de complementar algo que dijo Andrés. Este es el libro del 80, el ensayo de fundamentos de la lógica, la reedición de 2003, y al final del prefacio, que está fechado a julio de 1978, dice, muchos de nuestros puntos de vista tomaron forma durante el curso del contacto mantenido con colegas y amigos, en la sala de aula y fuera de ella, dentro de los cuales mencionamos a Guillaume, a Henkin, a Miró Quesada, a Rayo, a Raudri y a Wolf. Pero nuestra mayor deuda es con Rolando Schwartz, pues fue él quien más nos influenció. Ahí como nota de complemento a lo que contaba Andrés sobre su relación con Rolando. Déjame decir una cosa, Pablo López está enfermo. Entonces la charla que tenemos a las 3 no va a haber. Entonces tenemos un poco más de tiempo. Bueno. Por si acaso, para que tenemos un poco más de tiempo para discusiones y vamos a terminar acá y volvemos a las 3:45. Por si Eso me puedo alargar. no, ahí hablé con el moderador. Bien, tengo otra anécdota que contar. Yo a propósito de que esta mesa es de Da Costa y Torretti, yo la primera y única vez que vi a Torretti en una conferencia fue el año 2012 o 2013, en un congreso que se hizo en el Congreso Nacional, en el ex Congreso Nacional, y que él dio una cátedra magistral en ese evento, y en una de las preguntas que le hicieron al final, en la ronda de preguntas, un brasileño le preguntó qué pensaba él del trabajo de Da Costa, le comentó algunas cosas que se estaban haciendo en lógica paraconsistente, y Torretti le dijo algo así como, esas cosas que trabaja su compatriota yo no las entiendo. Y si uno lee a Torretti, esa expresión, esas cosas yo no las entiendo, era su forma educada de decir cuando los temas le parecían como filosóficamente sospechosos, filosóficamente estúpidos. Obviamente, Torretti escribió un libro sobre Kant y cualquier persona que puede leer y explicar a Kant puede entender lo que es la lógica paraconsistente. Por lo tanto, no es cierto que no entendiera lo que hacía Newton, pero refleja muy bien un espíritu, el espíritu en el que apareció la obra de Da Costa, que era un tiempo en el que se consideraba que rechazar el principio de no contradicción, o hacer lógicas en los que en algún sentido el principio de no contradicción no tuviera validez, era algo sacrílego en algún sentido, súper rupturista y súper rompedor. Pero, por supuesto, el tiempo va pasando, tenemos que hablar que la lógica paraconsistente se popularizó en el mundo y se empezó a ser conocida en los 70, y ya de aquí a esta parte han pasado 50 años, y obviamente nuestra tolerancia con estos temas ha cambiado muchísimo. Y hoy en día, en el panorama actual de la lógica, la distinción entre lógica clásica y lógica no clásica ya no tiene mucho sentido. O sea, hacer lógica hoy en día es hacer lógica no clásica, porque la lógica clásica ya está todo hecho. Por lo tanto, las cosas que en algún momento sonaban como súper extrañas y súper como sacrílegas, hoy en día es como, bueno, parte del panorama.
Como, bueno, tú hiciste una lógica para consistente, bueno, y a ver qué más tienes para ofrecer. Pero cuando Newton apareció y su obra y se empezó a hacer conocida, esto por supuesto no era así. Y no funciona el... No, Hazme clic en el PDF. Paloma te va a hacer. Hazme clic en el PDF para que funcione el PDF. Creo que es eso. Sí, no, pero Es que está compartiendo, entonces. Pero si cliqueas en el PDF, no puedo yo pasarlo con el... Solo clic en el... Acá. No, pero ahora Ahí, en el PDF. No funciona. Bueno, Pero ahí te lo... bueno, ya, gracias. Bueno, aquí tienen algunas fotitos que saqué de internet, la ciudad de Curitiba en los 60, más o menos el contexto de la ciudad en la que Newton estudió. No es una ciudad, bueno, está Marco aquí, así que me puede asentir con la cabeza si digo alguna burrada, pero yo entiendo que era una ciudad que estaba creciendo, que se estaba volviendo popular, era un centro urbano, pero vamos a decir que no era la capital intelectual de Brasil tampoco, y por supuesto no era la capital intelectual, o no era una capital intelectual en el mundo en su momento. Y esto lo menciono para decir que hay que destacar que la obra de Da Costa es particularmente significativo o notable su mérito, porque, por así decirlo, partió con 3 strikes. O sea, era sudamericano, trabajó en una universidad que no era la primera o la principal universidad de este país. También escribió, todos estos primeros trabajos se escribieron en portugués, que tampoco era una lengua muy hablada en la comunidad, muy conocida en el mundo. Y además decidió escribir sobre un tema que cualquier persona razonable en ese momento hubiera considerado innecesario de investigar. Obviamente, como les decía, el progreso de la lógica para consistente, o sea, el tema agarró popularidad a pesar de eso, se empezó a ser más conocido, pero hoy en día, y haciendo honor a la verdad, hay que decir que las lógicas para consistentes que inventó Newton da Costa, las jerarquías del sistema C y sus variantes a teoría de tipos, a su variante a teoría de descripciones, no son de las lógicas más estudiadas, más utilizadas en la actualidad. Eso tiene al menos 3 razones que son más o menos, que están bien identificadas, que él mismo, Newton da Costa, mismo las conocía. Lo primero es que toda la metateoría básica de esos sistemas, me pasa una diapositiva. Gracias. Toda la metateoría básica se hizo durante los 70 y lamentablemente se ve mal, pero esto lo saqué de un librito verde en el que se reproduce este esquema, que es el que mapea el avance, o sea, cómo uno puede llegar axiomáticamente desde la lógica intuicionista positiva hasta la lógica clásica, pasando por la lógica para consistente de Da Costa y todas las pequeñas variantes para completas o para consistentes que tiene. Durante los 70 y los 80, él y sus colaboradores avanzaron todo lo que se podía avanzar con la metateoría de los sistemas C, por lo tanto, la parte metateórica quedó muy bien avanzada en su momento, pero algunos de esos resultados fueron resultados limitativos. O sea, por ejemplo, la lógica C1, esto es un problema que se va a transmitir hacia arriba, tiene una semántica no determinista, sabemos que no es algebraizable, significa que no tiene álgebras características, y eso la puso un poco en desventaja con otras lógicas para consistentes que se inventaron después, y también por el hecho de que en C1 y en las lógicas que vienen después hay un condicional que es intuicionista, hay algunas paradojas semánticas que no se puede evitar la trivialización con ellas. En particular, la paradoja de Curry es una paradoja que no se puede evitar en la lógica para consistentes. Y eso tal vez, o sea, en la de Da Costa, y eso tal vez explica por qué perdió relativo interés el estudio de estos sistemas en particular. Sin embargo, no podría decirse que eso significa que la contribución formal o la contribución filosófica quedó ahí, porque de hecho
Pásame la siguiente, por favor. Ha habido en Brasil un revival del trabajo de Da Costa, de la paraconsistencia enfocada como Da Costa la concibió, y que son unas lógicas que hoy en día en la literatura se llaman The Logics of Formal Inconsistency, o LFIs, que arrancan de trabajos de Walter Carniel y con João Marcos, y en alguna medida también Marcelo Coniglio, están como, son los pioneros de este enfoque. Y bueno, aquí tienen, o sea, la contraposición es evidente, ¿no? A la izquierda tienen el libro de Newton, libro en portugués, Sistemas Formales Inconsistentes, que mencionó Andrés en su momento, y aquí a la derecha tienen la tesis doctoral de João Marcos, que voy a decir algo de lo que yo me voy a hacer cargo, es como el primer gran tratado que hay sobre Logics of Formal Inconsistency, o sea, esta forma particular de enfocar el asunto, y lo que hacen ellos, o lo que ellos proponen es una generalización de la idea original de Da Costa. La idea original de Da Costa, si ustedes van a leer cómo funcionan las lógicas paraconsistentes de él, funcionan así como aparece en el cuadradito de la izquierda. Él dice, bueno, vamos a definir el respeto al principio de no contradicción como que una fórmula y su negación no se dan. Entonces introduce este operador bola, que en el caso de su notación era un superíndice, y él lo que estaba buscando era que pasaran las dos cosas que aparecen abajo. Él quería que de una fórmula y su negación no se siguiera cualquier cosa, pero que de una fórmula, su negación y la afirmación con el operador bola sí se siguiera cualquier cosa. A esta propiedad formal, Walter Carniel y João Marcos llaman la gentle explosion, o la explosión suave. Entonces lo que hace LFI, o la premisa de la que parte LFI, es tomar el operador bola como un primitivo del lenguaje y investigar qué pasa con los sistemas axiomáticos cuando la negación y el operador bola son dos símbolos primitivos del lenguaje. Y se busca que en todos los sistemas siempre se cumpla esta propiedad que está en la derecha, que si se fijan es la misma que la de la izquierda, solamente que ahora el operador bola no se define en términos de la negación, sino que se define como un primitivo. Y, pásame al siguiente, aquí hay una analogía, podemos hacer una analogía entre lo que les mostré hace un rato, que era cómo estaba el panorama de los sistemas axiomáticos de Da Costa con las lógicas que eran parecidas en su momento, y estos son dos diagramas que aparecen en las obras de los escritos sobre LFIs. Este es en el libro de Carniel y Coniglio del 2016, y este de acá es un esquema que aparece en la tesis de João Marcos, y como se pueden dar cuenta son diagramas mucho más complejos, esto ramifica de muchas más formas, y lo interesante es que la jerarquía de Da Costa, la jerarquía original, los sistemas CN y esta C omega, van a aparecer en alguna parte de este diagrama. En ese sentido, el enfoque de LFIs hace abstracción y generaliza el enfoque de Da Costa y le da nuevas perspectivas. Esto permite probar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, sí, dame la siguiente. Hay dos teoremas que, bueno, aquí por el Zoom no se ven, pero les cuento rápido lo que son. Hay dos teoremas que ya en los 70 eran conocidos y aparecen aquí, los extraje del paper de Da Costa en inglés. El primero dice que la lógica C1 no es decidible por matrices finitas, y luego está el teorema de Fidel, que dice pero que de hecho sí es decidible. Esos son los resultados que se probaron en los 70. En 2007, trabajando en el marco LFIs, Arnon Avron, que es también otro lógico que ha hecho importantes contribuciones a la lógica contemporánea, en 2007 hace una generalización todavía mayor de ese resultado y prueba que la lógica de Da Costa no solamente no es caracterizable por matrices finitas, sino que ni siquiera es caracterizable por matrices finitas no deterministas, que es un resultado mucho más fuerte, el mismo ahí lo menciona, el resultado es mucho más fuerte que lo que sabíamos hasta entonces. Pero, trabajando también en el marco del LFIs, Marcelo Coniglio y Guillermo Toledo, en 2022, fíjense que esto fue hace 2 años, probaron
que bajo ciertas restricciones de las matrices no deterministas, sí es posible generar métodos de decisión para la lógica de Da Costa y para otras LFIs. Y de este resultado ellos extrajeron un método de decisión por matrices finitas, no solamente para las lógicas LFI, sino también para la lógica intuicionista, que es algo que sabíamos desde 1930 que no se podía, y ellos obtuvieron una generalización de esto en la que muestran que sí. Así que esto, un poco como ilustración de que estos aportes son novedosos, o sea, no es repetir lo que ya sabíamos, no es repetir lo que hizo Da Costa con sus colegas, sino que son aportes novedosos. Dentro de esta misma línea, algo que está como, esto es el, dame la siguiente. Walter Carnegie hace algunas observaciones, esto quería mencionarlo solo de pasada. Fíjense que ellos llaman a estas lógicas logics of formal inconsistency y no para consistent logics, a pesar de que el libro de Walter con Marcelo se llama para consistent logics. Y Walter tiene una entrevista en la que confiesa que no le gusta mucho el neologismo para consistencia. Dame la siguiente. Porque encuentra que para consistente ni describe bien lo que son, ni es tan preciso, ni es tan descriptivo y tiene algunas como connotaciones peyorativas. ¿Qué sé yo? Yo creo que hay que rescatar de todas formas, o sea, está bien, ellos pueden tener su opinión al respecto, pero yo creo que es importante destacar que el nombre lógica para consistente es un nombre que le dimos a estas lógicas aquí en Latinoamérica. Y la anécdota, bueno, aquí tienen un fragmento de la carta. La anécdota es que Newton quería un nombre para sus cálculos, para su sistema formal, y le escribe a su hermano intelectual Francisco Miró Quesada y le dice: mira, en el Congreso, en el tercer slam, voy a presentar mis lógicas y quiero concederte el honor de que tú les pongas un nombre. Entonces, Francisco le escribe de vuelta una carta muy emotiva, muy linda, y le da le propone tres nombres. Entonces le propone ultraconsistente, metaconsistente o paraconsistente, con sus razones. Y Newton da Costa, de las tres, elige paraconsistente y esa es la que trascendió. Ahora, en ese slam estaba presente Richard Rowley, que después se llamó Richard Silvan, y fue Richard Rowley el que escuchó esta palabra en Brasil y que se fue a Australia, y en Australia conoció a Graham Priest, y cuando Graham Priest le contó de lo que estaba trabajando, Richard Rowley le dijo: estás haciendo lógica para consistente. Y Graham: ¿qué es eso? Y se dio cuenta de que, entonces, la conexión, o sea, la anécdota es linda porque nos recuerda cómo todas estas cosas ocurren de forma situada. O sea, todo esto, el desarrollo de los nombres, la generalización, la popularización, tiene que ver con cosas que ocurren en congresos, como este, en conversaciones, en correspondencia, en cartas, en personas que además de investigadores, filósofos, son amigos, que se escriben, tal. Bueno, lo que quería decir sobre lo más reciente, lo último que se está haciendo en lógica para consistente, y aquí tengo que pasar, tirar el, como dicen en Argentina. No importa. Pásame la siguiente. Una contribución que es muy actual a la lógica para consistente se dio en contexto de ciertas lógicas que se llaman lógicas subestructurales. Son lógicas donde ciertas propiedades que se asumían básicas para todos los sistemas lógicos fallan. Y esta generalización la propusieron tres colegas míos en Buenos Aires: Eduardo Barrios, Federico Pailos y Damian Smook. Escriben este artículo en 2017 que se llama ¿Qué es una lógica para consistente? Y ellos proponen que las lógicas para consistentes deberían ser las lógicas que invalidan estos dos principios, o alguno de estos dos principios. El de la izquierda es la explosión en el sentido convencional, en el sentido en el que estamos todos acostumbrados a entenderla, y el segundo es lo que ellos van a llamar metaexplosión. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Obviamente, si uno está trabajando en una lógica tarskiana, metaexplosión
se sigue de explosión normal. Por lo tanto, parecería que no hay ninguna diferencia significativa en hacer la distinción entre una cosa y la otra. Pero, también la siguiente, esta lógica, no es necesario mirar los detalles, pero esta es una lógica que se está investigando desde 2012 con un paper que escribieron Pablo Cobreros con David Ripley, con Paul Gray y con Van Roy. En 2012 es una lógica que el nombre técnico es ST, y esta lógica tiene la característica de que es inferencialmente, es decir, desde el punto de vista de los argumentos válidos, es exactamente igual a la lógica clásica, pero tiene la característica de que es no transitivo. Por lo tanto, en ST, también la siguiente, va a pasar, en ST va a pasar que desde el punto de vista inferencial vale el principio de explosión, pero desde el punto de vista meta-inferencial falla el principio de meta-explosión. Por lo tanto, esto es lo que defienden Eduardo, Federico y Damián en ese artículo, se podría decir que ST no es exactamente igual a la lógica clásica, porque a pesar de que tiene todas sus valideces, aún así es una lógica paraconsistente, en el sentido de ser meta paraconsistente. Y esto es algo que ahora, hoy en día, está muy en la literatura y se está trabajando activamente como en el momento. Y bueno, a propósito de algo que comentó Andrés sobre la relación entre la escuela brasileña y la escuela australiana de paraconsistencia, es cierto que hubo un momento en el que hubo ciertas tensiones. Hoy en día, si ustedes buscan sobre paraconsistencia en el mundo anglo, sin duda que son más conocidas los trabajos no quiero decir solamente de la escuela australiana, porque muchos de esos trabajos se empezaron a hacer en Australia, pero hoy en día hay gente trabajando para consistencia en todas partes del mundo. O sea, Arnon Abron trabaja en Israel, hay muchas cosas hechas en Polonia, hay cosas hechas en Rusia, y hay cosas, por supuesto, hechas en el mundo anglosajón también, por lo tanto es un tema que ya ha permeado y ha entrado en la comunidad. Pero si ustedes le preguntan a cualquier persona que no sea sudamericana, el exponente internacional sobre la lógica paraconsistente es Graham Priest. Entonces, un poco para cerrar la disputa y para evitar el conflicto, dame lo siento. La semana pasada entrevisté a Priest y le pregunté por lo que a él le pareciera que fueran las contribuciones más importantes de Da Costa. Le conté en el contexto en el que iba a hablar de esto. Y bueno, estuvimos hablando un montón de rato, me dijo un montón de cosas, pero destaqué esto. Le pedí que hiciera un sumario de cosas que habíamos estado conversando, y él me destacó las que para él considera que son las contribuciones más importantes de Newton da Costa a la comunidad, y él hace estas tres observaciones. Primero, que inventó una lógica paraconsistente cuando no sabían nada de lo que otras personas hubieran estado haciendo en otros lugares en otro momento. O sea, el tipo se sentó y dijo, esto se puede hacer, y se sentó y lo hizo. Después, lo segundo, que yo también creo que es muy importante destacarlo y que creo que es como para nosotros como comunidad la contribución más importante, sea o no que nos interese la lógica, que construyó una escuela a su alrededor, y lo que también destacó Andrés, o sea, Newton da Costa escribió con un montón de gente, con un montón de temas, pero también muy importante que se dio cuenta de que no era cosa de escribir un artículo o escribir un libro y cerrarse en su parcela y decir, este es mi tema y yo soy el único que puede escribir de esto. O sea, su actitud fue completamente la contraria. Publicó su tesis, empezó a trabajar, y Aida Arruda, que era su estudiante, quería trabajar en las lógicas de él, y Arruda hizo la primera contribución meta teórica importante sobre las lógicas de Da Costa, fue de Arruda, y así sucesivamente. O sea, fueron inscribiendo gente, fueron trabajando con gente. El hecho de que Richard Routley haya estado presente en el Congreso en Sudamérica y haya llegado a Australia a contar esto que estaba pasando, y las lógicas paraconsistentes de puño relevante, que son las típicamente australianas, se hayan llamado también lógicas paraconsistentes, también delata un poco este espíritu de comunidad y de trabajo en equipo. Y la tercera, para Priest, es que Newton
dio el interés intrínseco que tenía la matemática inconsistente, el desarrollar matemática inconsistente por mérito propio. Y en ese sentido, dame la siguiente. Ahondando un poco más en ese punto, él dice, fue realmente la primera persona que dijo, hey, la matemática inconsistente es potencialmente muy interesante y les voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Y en ese sentido fue distintivamente muy diferente, suena como antes, pero bueno, es verbatim, de todas las demás personas. Y Andrés menciona la lógica de Jaskowski, pero es importante destacar una cosa. Newton da Costa, su primera motivación es, quiero hacer una lógica en la que el principio de no contradicción pueda tener excepciones. Y de ahí ve la necesidad de constreñir el principio de explosión y todas las cosas que salen de eso. Jaskowski estaba queriendo hacer otra cosa. Jaskowski quería una lógica de las discusiones, y para la lógica de las discusiones se daba cuenta que había que hacer algo con las divergencias de opinión, y entonces había que hacer algo con las contradicciones. Pero Newton tenía en vista algo que era directamente contrario a la tradición. O sea, y yo creo que eso es tal vez lo que explica por qué al final fue su proyecto y fue el nombre que le pusieron a su sistema lo que prevaleció, porque fue la primera propuesta para consistente que era muy consciente de que lo que estaban haciendo era derechamente romper con cierta tradición muy arraigada en la lógica occidental. Y entonces quería terminar esta exposición entonces con una frase de Newton, que me aparece en una de sus entrevistas. Dice, como con el descubrimiento de América, mucha gente dice haber descubierto la lógica paraconsistente antes de mí. Pero solamente voy a decir que, al igual que con Colón, nadie ha descubierto la lógica paraconsistente después de mí. Pero me parece muy además refleja un poco el espíritu que acaba Andrés. Y bueno, muchas gracias. No, vamos a dar espacio para dos preguntas. Y por Zoom también. Hay gente por Zoom. Una breve pregunta de si Newton en algún momento se refirió a lo posible compromiso metafísico de una lógica paraconsistente, es decir, ¿se definió con respecto al problema del teleteísmo o algo así? ¿O no? Sí, me interesa saber qué opinaría. Claro, depende con quién trabajas. Lo he visto muchas veces para no definirse. Y lo hizo sistemáticamente, y por eso mencioné de pasada yo que la posición de ellos son agnósticos. La de Newton y Octavio. Y la gran posición de Newton da Costa es decir, miren, yo estoy de acuerdo que la motivación es principalmente matemática. Después él dice que la dialéctica y otras cosas, pero él quería tener una teoría conjunta con un conjunto de razas, eso es súper claro. Y entonces él dice, mire, este asunto de los filósofos y que sí hay contradicciones, no sé qué, pero lo que sí tengo claro es que formalmente, para las ciencias formales, hay objetos inconsistentes y puede ser interesante estudiar los objetos inconsistentes. Y él citaba mucho el principio, y lo cambió, y eso es importante, el principio de tolerancia de Carnap. Y la idea, él dice, en matemáticas vale cualquier cosa que no sea trivial. Y entonces él lo cambia y dice, el cambio de la lógica ya no es trivial, y entonces él decía, mire, no hay duda que para objetos formales es interesante y hay que desarrollar una lógica para estudiar eso. El otro problema es, los filósofos, no sé qué, y ahí viene la pelea y tal. Y Graham Price se caracteriza por haber radicalizado, enfatizado, decir que sí, que tal. Sí, yo también quisiera agregar que hoy en día, y esto es algo que algunos autores trabajando en Brasil han como tratado de incentivar, es como decir, ok, la diferencia más importante entre el enfoque de todo el resto y el enfoque LFI, el enfoque como de cuño brasileño, es que el enfoque de cuño brasileño interpreta las contradicciones en sentido más epistémico y los demás, están trabajando en un cuño más metafísico
Pero es cierto que Newton, en el libro y en este libro y en la tesis original, él dice que esto potencialmente tiene aplicaciones. Él menciona siempre la metafísica de Hegel, el marxismo y el psicoanálisis freudiano. Él dice, son teorías que típicamente en la literatura se menciona que son contradictorias y que tal vez algunos filósofos, es súper conocida la tesis de Popper de que por culpa de las contradicciones el psicoanálisis y el marxismo no tienen validez científica, no tienen valor científico. Nelson da Costa los menciona explícitamente como teorías que podrían beneficiarse de aplicaciones potenciales de la lógica argumental. Y a este respecto les voy a recomendar la entrevista que le hace Andrés a Newton en el libro, en el librito verde ese, porque ahí arrancan con esa pregunta y ahí un poco ahondan un poco en ese. Una pregunta más. Comentarios por segundo. Olimpia, Olimpia, algo. Bien, entonces quedamos en este punto. Le agradecemos mucho a los participantes de esta mesa redonda y nos volvemos a reunir. Si entendió la ponencia de Pablo López, la siguiente presentación es a las 15:45 en esta misma sala. Pablo López está enfermo, con fiebre, así que no puede. No te digo. Gracias. David.